Para comenzar con esta plática, consideremos que tenemos una red de estaciones de retransmisión donde en cada una de estas existen canales de frecuencia disponibles para la transmisión de mensajes hacia otras estaciones de la misma red. Supongamos que queremos enviar un mensaje y este mensaje debe de llegar hacia cada una de estas estaciones. Una de las cosas que nosotros debemos de considerar o que debemos de cuidar es la calidad con la que el mensaje va a llegar hacia cada una de estas estaciones. Es decir, debemos de cuidar la interferencia que puede existir en este proceso del envío de nuestro mensaje. En la práctica, ¿cómo podemos evitar la interferencia? Una sugerencia consiste en lo siguiente. Se dice que si un mensaje entra a una estación de retransmisión usando cierta frecuencia, entonces esa estación ya no podrá reutilizar la frecuencia para reenviar el mensaje hacia otra estación. Es decir, no permitimos dos transmisiones seguidas que usen la misma frecuencia. Ahora entonces, con esta idea de transmitir o retransmitir mensajes a través de estas estaciones, considerando que no se permiten dos transmisiones seguidas que usen la misma frecuencia, una pregunta natural sería la siguiente. ¿Es posible transmitir un mensaje de una estación predeterminada hacia otra con estas restricciones? Para dar respuesta a esta pregunta, podemos trasladar este problema a un problema en la teoría de gráficas. Una gráfica asociada a nuestra red de estaciones de retransmisión se puede definir como sigue. Cada estación de retransmisión va a estar representada por medio de un vértice y por cada frecuencia disponible que tengamos entre dos estaciones de retransmisión, esta frecuencia va a quedar representada por medio de una arista que va a unir a los dos vértices correspondientes a estas estaciones. Por ejemplo, aquí tenemos 3 frecuencias disponibles entre estas dos estaciones de retransmisión y estas 3 frecuencias van a estar representadas por 3 aristas como mencionamos, y de alguna manera tenemos que hacer visible que estas 3 frecuencias son distintas. Para esto nosotros lo que podemos hacer es asignarle un color distinto a cada una de estas aristas, pensando en que cada frecuencia tiene o está representado por medio de un color. En este caso, así quedarían nuestras aristas coloreadas que representan a una frecuencia distinta. Por lo tanto, si suponemos que esta es una digráfica asociada a una red de estaciones de retransmisión, tomando en cuenta la pregunta que nos hicimos anteriormente, que si es posible transmitir un mensaje de una estación predeterminada hacia otra, considerando que no se puede utilizar una misma frecuencia 2 veces consecutivas. Esta pregunta, ¿cómo la podemos trasladar aquí en este caso en la teoría de gráficas? La trasladamos de la siguiente manera. Esta pregunta se debe a que cada color en las aristas está representando a una frecuencia. Entonces, si nosotros queremos encontrar una forma de cómo transmitir un mensaje de una estación predeterminada hacia otra, es equivalente a querer encontrar un camino en una gráfica entre 2 vértices de tal manera que aristas consecutivas tengan asignado un color distinto. Esto para evitar que se utilice una misma frecuencia 2 veces consecutivas. Y justo este tipo de caminos reciben un nombre específico. Les llamamos caminos propiamente coloreados. Por ejemplo, aquí vamos a pensar en este camino, digamos que empieza en U5, va a U1, U4, U6, U5, U6. Este es un camino propiamente coloreado porque, como pudimos observar, aristas consecutivas tienen asignado un color distinto. Ahora volvamos de nuevo a nuestro problema inicial, que es el de la transmisión de mensajes en esta red de estaciones de retransmisión. Pensemos que el mensaje que ahora queremos transmitir es un mensaje confidencial, el cual contiene información clasificada. Ahora debemos de considerar que
debemos de tener ciertos permisos o cierta autorización para poder enviar el mensaje de una estación hacia otra por medio de ciertas frecuencias autorizadas. Aunque nosotros tengamos varias frecuencias disponibles entre dos estaciones, solo vamos a utilizar aquellas que nos sean permitidas. Por lo tanto, dadas estas nuevas restricciones, nos preguntamos lo siguiente: si yo tengo dos estaciones predeterminadas, ¿podré enviar este mensaje de una de ellas hacia la otra, ya sea directa o indirectamente? Para este nuevo problema, pues nos dimos cuenta que la gráfica asociada a la red de estaciones de transmisión resulta ser una gráfica H coloreada, donde pues una gráfica H coloreada se define de la siguiente manera. Aquí pues debemos de considerar a dos gráficas, una gráfica H y una gráfica G, y vamos a decir que G es H coloreada si las aristas de G están coloreadas con los vértices de la gráfica H, pensando en que los vértices de H pues son colores. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué pensamos en que G para este problema debe de ser una gráfica H coloreada? Pues esto viene por lo siguiente. Podemos considerar que los vértices de H son las frecuencias que tenemos disponibles para hacer el intercambio de mensajes en nuestra red, y las aristas en H pues están representando la autorización para el uso de frecuencias durante el envío de mensajes. Por ejemplo, como aquí yo tengo una arista entre el vértice rojo y el vértice amarillo, la arista quiere decir que yo puedo utilizar, si yo utilizo la frecuencia roja para enviar un mensaje, entonces para reenviar nuevamente este mensaje puedo utilizar a la frecuencia asociada con el color amarillo. Y ahora los caminos que nos van a interesar encontrar en este tipo de gráficas H coloreadas son a los que se conocen como H caminos, donde un H camino se define de la siguiente manera. Son caminos en nuestra gráfica G, de tal manera que si yo tengo dos aristas consecutivas, entonces los colores de estas aristas consecutivas deben de definir vértices adyacentes en nuestra gráfica H. Por ejemplo, aquí pues el camino que va de U3 a U1, U2, U4, U1, este resulta ser un H camino, porque si nos fijamos en esta arista con color amarillo, le sigue en el camino otra arista con color amarillo, y resulta que te puedo en H ir de amarillo a amarillo por medio de este lazo. Después, siguiendo por nuestro camino de amarillo, le sigue una arista con color rojo. Y si nos fijamos en H, yo puedo ir de el vértice amarillo hacia el vértice rojo, es decir, estos dos vértices en H son adyacentes. Nuevamente, si nos regresamos a G, de rojo durante el camino pues le sigue una arista con color azul, y aquí en H nosotros efectivamente tenemos una arista que va del vértice rojo al vértice con color azul. Ahí tenemos la definición de H camino. Y sobre toda la variedad de H caminos que pueden existir, nosotros en particular nos preguntamos por la existencia de H paseos eulerianos cerrados. Y el resultado que obtuvimos es el siguiente. Aquí lo que nosotros establecemos es una condición necesaria y suficiente para garantizar la existencia de H paseos eulerianos cerrados. Y esta condición que tenemos aquí, básicamente lo que nos garantiza es que vamos a tener suficientes colores para poder hacer las transiciones sobre cada uno de los vértices de nuestra gráfica. La demostración del regreso de este teorema lo que nos arroja es un algoritmo que nos dice cómo encontrar un H paseo euleriano cerrado. Y lo que vamos a ver a continuación es justo con un ejemplo cómo podemos obtener ese H paseo euleriano cerrado. Para esto lo que necesitamos es de una gráfica auxiliar. Y esa gráfica auxiliar es la que tenemos aquí en el teorema, a la cual le llamamos G sub U, la cual se define de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se define con un ejemplo. Dada una gráfica H y una gráfica GH coloreada, vamos a fijarnos en particular en este vértice U sub 2 y vamos a definir a su gráfica asociada
G sub U2. Para esto nos vamos a fijar en todas las aristas que inciden en el vértice U2 en G. Y cada una de estas aristas se va a convertir en un vértice en nuestra gráfica G sub U2. Y las aristas en G U sub 2 van a quedar determinadas de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo me fijo en esta arista, en G, en la arista A1, aquí puedo observar que el color de la arista A1 respecto al color de la arista A2, estos colores definen vértices adyacentes en H. Es decir, el vértice rojo y el vértice azul en H son adyacentes. Entonces, cuando esto pasa, en la gráfica G sub U2 voy a tener una arista entre el vértice correspondiente a A1 y el vértice correspondiente a A2. De esta manera es como vamos a definir a las aristas. Y entonces nuestra gráfica G U sub 2 sería esta. Aquí tenemos adyacencia entre A1 y A4 porque si nos fijamos en G, el color de la arista A1 y el color de la arista A4, que es verde, definen vértices adyacentes estos colores en la gráfica H. Verde es adyacente al color azul. Y aquí también podemos observar que en G U sub 2 A1 es adyacente a A3 porque si nos fijamos en G, los colores de estas aristas, la de A1 y A3 que son azul y este color como amarillito, pues definen vértices adyacentes en la gráfica H. Aquí está, tenemos una arista entre estos dos colores. Y otra cosa que podemos observar para esta gráfica G U sub 2 es que resulta que en este caso esta gráfica es tripartita completa. Y en general si obtenemos a la gráfica asociada G sub UI, para esta gráfica G obtenemos esto. Aquí están todas esas gráficas G sub UI. Y para cada una de estas gráficas asociadas encontramos que estas son K-partitas completas para algún K natural. Y justo una de las condiciones que nosotros le pedimos a nuestro resultado es que cada una de estas gráficas asociadas para cada vértice de nuestra gráfica G resulten ser K-partitas completas para algún K en los naturales. Y en este ejemplo pues se cumple. La hipótesis en nuestro teorema que nos garantiza que tenemos los suficientes colores como para hacer transiciones de color sobre cada uno de los vértices en nuestra gráfica, esa hipótesis nos ayuda para poder demostrar que estas gráficas, las GDUIs correspondientes, tienen apareamientos perfectos cuando son K-partitas completas. Entonces la idea de la demostración es, pues vamos a tomarnos un apareamiento perfecto en cada una de estas gráficas asociadas. Entonces ahí tenemos estos apareamientos perfectos y a partir de ellos lo que vamos a hacer es pues poder construir H-paseos cerrados. Y estos H-paseos cerrados nos van a ayudar a obtener pues todo el H-paseo euleriano cerrado para nuestra gráfica G. Entonces vamos a ver cómo encontramos esos H-paseos cerrados por medio de estos apareamientos perfectos. Vamos a elegir cualquier vértice de la gráfica para comenzar con la construcción de nuestros H-paseos cerrados. Para este ejemplo vamos a comenzar desde el vértice U1 y una vez que elegimos al vértice pues vamos a salir o vamos a tomar una arista que incide en U1. En este caso nosotros vamos a elegir salir por la arista A1. Una vez que llegué a este otro vértice que es U2, me voy a fijar en la gráfica asociada G de U2 que está aquí y me fijo en el vértice asociado a la arista A1 que es este. Entonces A1 podemos observar que es adyacente con A2 y esta arista entre ellos es una arista del apareamiento. Entonces para continuar con nuestro paseo o nuestro H paseo en G, pues de A1 pues me voy ahora por la arista A2 y de aquí pues llegué a U1. Entonces aquí ahora me voy a fijar en la gráfica asociada G de U1 que aquí está y me fijo en el vértice asociado a la arista A2 que es este. Aquí observo que A2 es adyacente a A6
y justo esta arista pues es una arista del apareamiento. Entonces lo que vamos a hacer aquí en la gráfica G es ahora pues irnos por esta arista, continuar nuestro H paseo por esta arista A6. Llegamos al vértice U4, entonces me voy a fijar en la gráfica asociada G de U4 y voy a ubicar al vértice asociado a la arista A6 y aquí está. Observamos que A6 es adyacente al vértice A3. Esta arista pues es una arista del apareamiento, entonces para continuar con nuestro H paseo en G, pues ahora vamos a continuar por la arista A3. Y aquí llegué al vértice U2 por medio de esta arista. Entonces me vuelvo a fijar en la gráfica G de U2, que es esta, y ubico al vértice asociado a la arista A3. Aquí está. Este vértice A3 es adyacente al vértice A4. Esta arista que está aquí es una arista del apareamiento. Entonces para continuar nuestro paseo pues nos vamos por la arista A4 en la gráfica G. Aquí llegamos a U5, entonces me fijo en la gráfica asociada G de U5, aquí está, y ubico al vértice asociado a la arista A4. Aquí tenemos a A4. Entonces aquí observo que A4 es adyacente a A9, justo esta arista es del apareamiento. Entonces para continuar con mi H paseo en G, pues me sigo por la arista A9. Llego al vértice U3, entonces me fijo en la gráfica asociada G de U3, aquí está, y ubico al vértice asociado a la arista A9, aquí está. A9 es adyacente al vértice A5, esta arista es del apareamiento, entonces continúo mi H paseo en G por la arista A5. Y aquí ya cuando llegue al vértice U1 observo que pues ya las aristas, todas las aristas que inciden en U1 ya han sido recorridas. Entonces aquí hasta este punto pues ya terminó lo que sería mi H paseo, porque bueno, observemos aquí lo siguiente. En U1 me fijo en la gráfica asociada a G de U1, aquí está, y ubico al vértice asociado a la arista A5. Y este vértice es adyacente a A1, entonces en mi H paseo debería de seguir por aquí. Y justo esta arista es la arista con la que iniciamos nuestro H paseo. Entonces con esto pues lo que nosotros podemos observar es que este H paseo que encontramos aquí pues resulta ser un H paseo cerrado, justo porque esta arista A5 pega bien con la arista A1. Ahora, como me quedan aristas que aún no han sido recorridas en mi gráfica G, entonces pues nos tomamos un vértice, otra vez arbitrario, el que nosotros queramos, donde pues aún existan aristas que le inciden sin recorrer. Aquí yo podría pensar en el vértice U4, a este le inciden aristas que no han sido recorridas. Entonces con el mismo procedimiento, ¿no?, nosotros podríamos decir, bueno, yo inicio inicio mi recorrido saliendo por la arista A7 y llego al vértice U3. Entonces me fijo en la gráfica G de U3 que está aquí y ubico al vértice asociado a la arista A7, que es este. Y A7 observemos que es adyacente a A10. Entonces para continuar con mi recorrido en mi gráfica G, pues me voy a ir ahora por la arista A10. Y aquí está, nos vamos por esta arista A10. Llegamos a U5. Nuevamente me fijo aquí en la gráfica G de U5, que está aquí. Ubico al vértice asociado a la arista A10. A10 es adyacente al vértice A8. Y entonces continuamos en G, nuestro H paseo por la arista A8, que es esta. Y aquí ya llegamos al vértice otra vez U4 y observamos que pues ya no hay aristas por recorrer, ya las hemos recorrido todas. Entonces aquí terminamos y pues con esto podemos encontrar que encontramos una partición de las aristas de nuestra gráfica G en H paseos cerrados, que son este es el H paseo que encontramos primero y este es el que acabamos de definir. A partir del recorrido de cada uno de estos H paseos, nosotros vamos a construir al H paseo euleriano cerrado de la siguiente manera. Vamos a recorrer primero el H paseo P sub 1 de la siguiente manera. Recordemos que esta es la forma en la que lo recorremos.
A1, luego nos vamos por A2, vamos por A6 y aquí observamos que llegamos al vértice U4 y U4 es un vértice que también pertenece al H paseo cerrado P sub 2. Entonces lo que vamos a hacer en este vértice es recorrer todo el H paseo cerrado hasta regresar a U4 y entonces ese recorrido es el siguiente. Nos iríamos por la arista A8, luego nos vamos por la arista A10, A7, regresamos a U4 y otra vez aquí continuamos con el recorrido de nuestro H paseo cerrado P sub 1. Entonces siguiendo con este recorrido nos vamos por la arista A3, de A3 nos vamos a A4, de A4 nos vamos a A9, A9 nos vamos por A5 y aquí acabamos. Regresamos nuevamente a nuestro vértice U sub 1 y con esto pues ya terminamos. Aquí estamos exhibiendo a nuestro H paseo euleriano cerrado. Y con esto finalizamos esta plática. Este es el teorema que yo les quería compartir. Y sobre todo lo que les quería mostrar es el algoritmo que se deriva de la demostración de este resultado para poder encontrar H paseos eulerianos cerrados. Gracias por su atención.